experiencia de nuestra vida como seres humanos. Y hablábamos hace 8 días que vivimos en una cultura donde pues a la ancianidad no es algo que se vea con buenos ojos, porque pues somos una cultura que está basada en el utilitarismo, en lo que la gente puede hacer, en lo bien que te puedas ver, y a veces nuestra cultura pues como que denigra un poquito a la edad mayor, a los adultos, cuando la Biblia dignifica cada etapa de la vida. Un niño vale mucho para Dios, un adulto vale mucho para Dios, un anciano vale mucho para Dios. Y estábamos hablando acerca del sufrimiento, que es una parte que todos debemos aprender a manejar bien, porque vivimos en un mundo caído, estamos sujetos todos a enfermarnos, a experimentar pérdidas, en fin, toda clase de sufrimientos y toda clase de dolores. Entonces lo que deberíamos tener bien como cristianos es una teología bien elaborada, una teología consistente en cuanto a qué es el sufrimiento. Sobre todo si vamos entrando ya en la etapa, la tercera edad, es importante que tengamos una mente saturada de la palabra de Dios con respecto al sufrimiento para que sepamos cómo manejar esta situación, ¿verdad? Cuando ya estemos en la edad mayor. Hay aquí algunos puntos que yo quiero ver con ustedes para tener una especie de teología del sufrimiento. No creo ver todos los puntos en esta hora, pero sí tocar los principales puntos. Así que ahorita voy para allá. Ahí está. Ok, dice el primer punto. La Biblia declara claramente que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre el sufrimiento. Muchos de nosotros pensamos erróneamente que Dios no tiene nada que ver con las cosas malas que suceden en nuestro mundo. Sin embargo, la Escritura nos lleva a una dirección completamente diferente y arraiga nuestra esperanza en la realidad de que Dios no es autor de nuestro sufrimiento, pero Él está con nosotros en nuestro sufrimiento. Lo primerito que deberíamos nosotros tener en mente, queridos hermanos, es que Dios está por encima del problema, por encima de las circunstancias. Cuando lleguen a nuestra vida esos momentos complicados, esos momentos muy difíciles, ¿verdad? Sobre todo como la Biblia lo expresa así, la etapa de la ancianidad es una etapa que se puede caracterizar por mucho sufrimiento y por mucho dolor. Dice la Biblia que también, siendo realista, que llegará el momento en que pues una langosta va a pesar mucho y habrá terrores en el camino y pues analiza también un poco este aspecto del sufrimiento, del dolor. Y lo primero que vamos a hacer es entender que Dios está gobernando el sufrimiento, está por encima del sufrimiento, porque a veces cuando pasamos por la prueba, en ese momento se nos olvida, ¿no? Y quizás empezamos a dudar de Dios o a decir, bueno, ¿cómo es posible que si yo soy cristiano, por qué Dios está permitiendo este dolor de mi rodilla? ¿O por qué si soy cristiano, ahora me duele, no sé, la cabeza, me duelen los huesos, tengo artritis? Todo este tipo de situaciones deben estar bien entendidos como cristianos. Y ahí tenemos algunas citas bíblicas que nos pueden orientar un poquito. Vamos a leer Éxodo 4:11. Éxodo 4:11. Búsquenlo en su Biblia y juntos le vamos a dar lectura. Génesis capítulo 4, perdón, Éxodo capítulo 4, versículo 11. Dice de la siguiente manera. Y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve, al ciego, al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Pues tal vez en nuestra vida hemos visto a alguien que sufre, ¿verdad? A lo mejor, no sé, alguna persona que es invidente o que no puede hablar, y uno tendería a pensar que quizás es por su pecado, o empezamos como los discípulos, ¿verdad? ¿Quién pecó o sus padres? Sin embargo, aquí vemos que Dios dice, yo soy el que creo a todos los seres humanos, yo le doy las palabras a las personas, yo en algunas ocasiones permito que las personas no puedan hablar. Entonces, no es que el sufrimiento en el mundo tome por sorpresa a Dios, sino que Dios lo orquesta en cierta medida, Dios lo permite para sus fines redentores, para sus fines terapéuticos para los cristianos. Primera de Samuel, capítulo 2,
de los versículos 2 al 7. Si alguien lo encuentra y quiere darle lectura, lo puede hacer. Primera de Samuel, capítulo 2. Si alguien lo encuentra, más rápido que yo, le puede dar lectura. Primero de Samuel, capítulo 2, versículos 2 al 7. David subió allá y con él... Primero de Samuel 2, del 2 al 7. ¿Sí? El 7. Uh-huh. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 2. No, creo que está equivocada esa cita, ¿verdad? Sí, ya lo he estado checando y no está. Bueno, vamos a la siguiente, que sería Daniel 4, 34 al 35. Si alguien lo encontró, por favor lo puede buscar. Daniel, capítulo 4, versículos 34 al 35. Por favor, hermanos, esta cita está un poco confusa. Daniel 4, 34 y 35 dice: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Gracias, hermana. Qué interesante, ¿verdad? Dios está gobernando el mundo, el globo terráqueo, y Él está en control de cada circunstancia, y nadie le puede decir: Dios, ¿qué estás haciendo?, ¿no? El tema de la soberanía de Dios y la providencia de Dios es un tema que trae mucho consuelo a los cristianos, porque cuando estamos sufriendo, recordamos pues que yo no estoy dejado a una especie de suerte o de destino, sino que todas las cosas que me están pasando tienen un propósito dentro del plan redentor de Dios. Como nos permite ver el libro de Daniel, el universo no se está dirigiendo por su propia voluntad. Algunos creen que Dios creó el universo, le puso unas leyes físicas, no sé, unas leyes eléctricas, y se alejó, y ahora Dios mismo ya ni siquiera puede penetrar en su creación, y es la misma creación que, como un reloj que le dieron cuerda, está caminando. Entonces esto lleva a las personas al materialismo, ¿no es cierto? Que el universo está solamente de manera mecánica, de manera rutinaria, llevando a cabo pues todas las estaciones, los días y los años. Sin embargo, en la Biblia acabamos de ver que Dios está en control. La historia, los periodos de la historia, mi historia en particular, los padres que tuve, donde yo nací, donde me he desarrollado, donde me formé, las enfermedades que tengo, los genes que tengo, todo, pero absolutamente todo está dirigido por las manos de un Dios soberano. Por eso dice la Biblia, declara claramente que Dios es soberano sobre todas las cosas, pero también es soberano sobre el sufrimiento. Así que a veces Dios pues va a permitir que a nuestras vidas pues azoten sufrimientos, igual que los sufrimientos que las personas que no conocen a Dios. Y es donde entramos en choque, porque la gente podrá decir: bueno, ¿por qué yo estoy enfermo? Hay gente que me lo ha dicho: pastor, es que ¿por qué estoy enfermo si ahora es cuando más le estoy sirviendo a Dios? Ahora, cuando estoy más dedicado al Señor, parece ser que se han, no sé, han venido las pruebas más difíciles sobre mi vida. Y imagínense, cuando vamos entrando a la ancianidad, hay gente que no lo acepta, que no lo asimila, ¿sí? Yo he conocido a hermanas que a veces he tenido que platicar mucho con ellas, porque conocí a una hermana que ya tenía sus 60, 70 años, y cuando yo le decía usted, decía: no, no, no me digas de usted, porque ya me siento grande. Usted, a mí dime tú, porque yo me siento joven. No, no, pero hermana, pero pues ya tiene usted 70 años. Sí, sí, pero a mí no me diga de usted, a mí dígame de tú, ¿no? Como que esa negativa de decir: estoy entrando a esta edad, me estoy volviendo vulnerable, sí, pero bueno, los sufrimientos que voy a experimentar tienen un propósito en los planes de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos desarrollar entonces, una mentalidad con respecto a lo que dice la Biblia en este tema que tiene que ver con el sufrimiento. Ahora voy a pedir que alguien lea, por favor, Proverbios 16:9, y alguien que busque Salmo
63. Proverbios Proverbios 16. 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Gracias, hermana. ¿Quién es el que está entonces dirigiendo mi vida? ¿Yo soy el que he hecho una serie de pasos y me han llevado hasta aquí? ¿O es Dios el que ha ordenado mi vida? Es Dios el que está ordenando mi vida y a lo mejor estas enfermedades y estos achaques que yo tengo, pues son parte del mismo deterioro humano y Dios así lo está permitiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere que aprendamos, quiere que aprendamos a reconocer que aún la enfermedad, que aún el sufrimiento, que aún el dolor está bajo la soberanía de Dios. Porque a veces pensamos, no, si Dios gobierna los astros, dirige las estrellas, el cosmos, pero cuando estoy enfermo, cuando estoy pasando por una prueba, quizás es cuando digamos, bueno, entonces, ¿dónde está Dios? Y a veces es cuando tenemos esas luchas, ¿no? En consejería decimos que muchas veces el Dios funcional compite con el Dios confesional. Es decir, mi Dios confesional es el que yo canto el día domingo, ¿no? O la lectura que hice del día domingo que fue Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar y recito todo el salmo. Yo creo en ese Dios, esa es mi teología. Pero el día lunes, cuando voy al médico y veo las jeringas y veo, no sé, veo la enfermedad, entonces me empiezo a deprimir. Y entonces hay una lucha entre el Dios que yo confieso y el Dios funcional que está dirigiendo mi vida. Y muchas veces, hermanos, tenemos que reconocer que una cosa es el Dios que yo confieso y otra cosa es el Dios que gobierna y que funciona en mi vida. Y lamentablemente a veces cuando llega el dolor, muchas personas no saben qué hacer con el sufrimiento, no sabemos qué hacer con el dolor. Vivimos en una sociedad donde anestesia muy rápidamente el dolor, nos duele el estómago y rapidito una pastilla, nos duele la cabeza y rapidito, no sé, una aspirina o algo así, ¿no? Y a veces pensamos, hermanos, que el dolor no va a ser parte de nuestra experiencia y nuestro umbral del sufrimiento está desapareciendo porque ahora queremos las cosas rápidas. Y si entendemos que Dios es soberano, que Él está dirigiendo nuestros pasos y nuestra vida, pues aprenderé a sobrellevar de diferente manera, ¿verdad? El sufrimiento que venga a mi vida. Ahora el Salmo 63, por favor. Dice la palabra del Señor, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Ok, gracias, hermana. Has hecho, ¿cómo dice el texto? ¿Has hecho ver qué? Ver a tu pueblo cosas duras, Ok. nos hiciste beber vino de aturdimiento. Vino de aturdimiento. ¿Qué es estar aturdido, hermanos? No saber qué hacer. Es estar tan abrumado por la prueba que me está sobreviniendo. ¿Quién permitió esa prueba? El Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios en la prueba? Forjarme, formarme más como Cristo. ¿No es cierto? Transformar mi carácter, ser paciente, desarrollar la paciencia. Porque si no aprendo a confiar en Dios y si no desarrollo ese carácter, cuando vengan las pruebas, van a venir muy fuertes sobre nuestra vida. Yo les comento que tuve la experiencia, ¿verdad?, hace un tiempo de que mi padre partiera a la presencia de Dios y ahorita estamos batallando un poquito con mi madre porque mi padre era una persona con un umbral muy grande del dolor y una persona muy positiva que se pues ponía los tratamientos, que él estaba pendiente de sus vacunas, o sea, una persona muy ecuánime y mi madre pues batalla un poco más, ¿no? Batallamos con ella porque a veces le cuesta mucho el sufrimiento, o sea, con tantito allá pues se desespera, se desalienta, se desanima, hay que estarla animando, hay que estarla motivando, decir, mira mamá, tienes que ir al doctor porque si no te cuidas, o sea, qué diferente cómo cada ser humano enfrenta la circunstancia y el dolor. Pero si yo entiendo como cristiano que voy a pasar por pruebas y sobre todo al llegar a la vida adulta, que los achaques serán parte de nuestra experiencia y parte de nuestro peregrinar aquí en este mundo, porque eso que estoy sufriendo yo me está capacitando, me está preparando, porque
pues como Jesús mismo fue entrenado, ¿verdad? Hebreos dice que Jesús fue perfeccionado a través de la obediencia. Así el Señor está puliendo mi carácter. Y es difícil ir asimilando, hermanos, que de pronto ya no tienes la misma agilidad, ya no tienes la misma habilidad mental y que ahora tal vez ya va a ser complicado. Por ahí yo sé que batallan, ¿verdad? Los abuelos cuando ya se les dice, no, es que ya tienes que agarrar un bastón para poder apoyarte mejor. ¿Y qué dicen los abuelos? No, pues si yo todavía puedo caminar, yo no necesito esto, ¿verdad? Y a veces es muy difícil poder entender que el sufrimiento va a ser real en nuestra vida. Y sobre todo en esta última parte de nuestra vida, donde yo creo que sí se complica un poquito más, quizás algunas idas al doctor, algunas inyecciones, no sé, algunos han estado quizás internados, han sido operados. He conocido hermanos que han tenido 2 o 3 operaciones. Yo digo, hermanos, wow, ¿cómo es que Dios los ha fortalecido tanto, no? Pero sí hay que mentalizarnos, hermanos. A veces se nos vende una vida así al estilo de Hollywood, que vas a encontrar a la persona perfecta, te vas a casar y vas a vivir por siempre, jamás, y que no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Hermanos, eso es una quimera, eso es algo que no es bíblico. La Biblia nunca intenta ocultar el dolor. Siempre nos va a mostrar que como seres humanos vamos a pasar por el dolor, pero si yo entiendo que Dios está orquestando mi vida, que Él está gobernando mi vida, y que si va a permitir el dolor, que si va a permitir una enfermedad es porque Él me está puliendo, porque Él me está moldeando y porque quiere mostrar su amor en mi vida, yo creo que va a ser mucho más fácil poder enfrentar los problemas que vienen a nuestra vida. Porque hay gente que no lo acepta, está enferma y no lo acepta. No reconoce que tiene esa enfermedad, no quiere asimilarlo, le cuesta mucho entender lo que está viviendo. Pero el cristiano pues sabe lo que implica el conocer a ese Dios vivo y a ese Dios verdadero. Pasamos al segundo punto. Dice, la Biblia dice claramente que Dios es bueno. Es una idea equivocada el decir que Dios es bueno, de verdad, y que de verdad, ¿verdad? No permitiría que una persona sufra. O que si Dios realmente le amaba, no hubiese permitido que le pasara por X cosa. La Biblia declara que un Dios infinitamente bueno está en medio de nuestras experiencias más dolorosas. Y aún así sigue siendo bueno, sigue siendo bondadoso. El Salmo, creo que es el Salmo 73, dice, bueno es Jehová para con los de Israel, pero en cuanto a mí, dice el salmista, casi deslizaron mis pies porque estuve pensando en la prosperidad del justo. Yo veía, la prosperidad del malo, dice él, yo veía al justo, que el justo no avanzaba y que el malo prosperaba, entonces se deprimió mi corazón. Pero él dice, Dios es bueno. Y eso es lo que no debemos perder de vista, hermanos. No importa que yo esté sufriendo, no importa que tal vez yo esté pasando por adversidad, la bondad de Dios está intacta, su carácter está intacto, ¿sí? Y es lo que nosotros debemos desarrollar, porque quizás puede venir a nuestra mente, ¿verdad? Un pensamiento ahí equivocado de pensar de que Dios ya me abandonó, de que no es bueno, de que no está conmigo. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer el Salmo 25, 7 y 8. Si alguien lo encuentra, puede darle lectura. Alguno de los hermanos que no ha participado. Salmo 25, del 7 al 8. Salmo 25, versículos 7 y 8, hermano. Ajá. Dice la palabra del Señor, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Amén. Gracias, hermana. Conforme a qué? A tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad. ¿Cómo es Dios? Bondadoso, bueno, misericordioso. Que nunca se nos olvide eso, hermanos. Puede ser que estemos pasando por la prueba más grande que así nosotros lo reconozcamos. Vuelvo al ejemplo que yo viví. Mi padre enfermó de cáncer, ¿no? Y uno podría decir, bueno, Dios, ¿cómo es posible que permitiste esta enfermedad? ¿Qué eres malo? Pues tus hijos te servimos. No sé, el enemigo puede venir a nuestra mente, ¿no? Sin embargo, ¿qué tenemos que reconocer? Bueno eres, Señor, eres misericordioso, tus caminos son perfectos,
tus caminos son buenos. Yo no, quizás aquí en este mundo no pueda entender por qué tengo esta enfermedad, por qué Dios permitió que se desarrollara este problema en mí, pero tú sigues siendo bueno. Tú estás gobernando y tu carácter sigue siendo misericordioso. Porque hay personas que se van por la vida así como un poco amargadas, ¿no? O frustradas porque tal vez están enfermos de alguna situación o X cosa que hayan vivido en su vida. No aceptan, pero el cristiano, en medio de la prueba más grande, de la tormenta más grande, reconoce la bondad de su Dios. Hay una historia, yo les animo a que ustedes lo vean, es la historia de Cory de Boom y su hermana Betsy de Boom. Ellos fueron dos mujeres que fueron llevadas a los campos de concentración en el tiempo de los nazis. Y incluso hay una película que se llama El Refugio Secreto. Si ustedes pueden verla, esa película, les va a ayudar mucho a entender cómo manejar el sufrimiento y cómo manejar el dolor. Estas hermanas estuvieron en estos campos de concentración y Betsy era la más cristiana, era la más espiritual, y mientras que la hermana Cory, pues era la que siempre se quejaba y decía, bueno, ¿cómo es posible que nosotros ayudamos a los judíos, salvamos a mucha gente y ahora el Señor permita que nosotros estemos aquí en los campos de concentración? Y no lo podía entender, no lo podía asimilar. El sufrimiento que ella vivía ahí, no podía entender cómo Dios, siendo bueno y cómo ellas, haciendo el bien, estuvieron ahí en este lugar, ¿verdad? En este lugar del holocausto. Y después de mucho tiempo, vivieron varias experiencias ahí. Una de las experiencias que vivieron estas hermanas es que empezaron a predicar el evangelio. Y entonces los mandaron a un cuarto donde había muchas pulgas. Y la hermana Cory, que pues no era muy espiritual, siempre se estaba quejando. Y entonces le decía a su hermana que por qué iban a predicar a ese lugar, que pues era un lugar muy sucio, que había muchas pulgas, que así no quería servir al Señor. Y después de un tiempo se enteraron que los soldados no iban a ese lugar y precisamente era el único lugar donde se podía predicar el evangelio. Y entonces la hermana Betsy le decía, ya ves, Cory, aún por las pulgas hay que dar gracias a Dios. Aún por las pulgas hay que dar gracias a Dios porque Dios es soberano y a veces aquellas cosas malas que nosotros vemos, Dios tiene un propósito, ¿no? Y después de que estas mujeres salen de los campos de concentración, regresaron y cuenta la hermana Cory, porque la hermana Betsy murió en los campos de concentración y por un error en la lista de las personas que iban a liberar, liberaron a la hermana Cory de Boom. Después se enteraron de que no iba a ser ella la que iba a salir, pero en la providencia de Dios regresó. Ella escribe un libro muy precioso y bueno, dice esta mujer que muchos regresaron traumados, locos, no sé, imagínense regresar de ese lugar, ¿no? Y dice la hermana Cory de Boom, yo pude regresar con amor, con paz, con paciencia, porque Dios estuvo conmigo. En el hoyo más negro, Dios estuvo conmigo. Y que en una ocasión encontró a uno de sus verdugos en un centro comercial y tuvo el valor de predicarle, no le dio una cachetada, no le criticó, sino que le compartió del amor de Dios. Entonces la hermana Cory de Boom entendió muy bien los propósitos de Dios en medio del sufrimiento. Así que no importa cuál haya sido nuestra vida o qué cosas podemos estar experimentando, el Señor tiene un propósito y Él es bueno, Él es misericordioso. Otro texto, si alguien quiere leer, por favor, el Salmo 34 del 8 al 10. Salmo 34 del 8 al 10. Dice la palabra del Señor, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Gracias, hermana. Gustad y ved que Dios es bueno, bondadoso, esa es su naturaleza. ¿Sí? No vayas a pensar o que tu mente vaya a albergar la idea de que Dios es malo, de que ya te descuidó, de que es injusto, de que ya no es fiel a su promesa, porque no importa, hermanos, lo que estemos experimentando, nuestro Dios es un Dios fiel, nuestro Dios es un Dios amoroso, esa es su naturaleza. Y si es amoroso, entonces lo que Él está permitiendo, pues también es por medio de su amor y con el propósito de forjar nuestra vida.
Avanzamos al tercer punto que vemos aquí, porque por tiempo pues no voy a adentrarme en todos los versículos. Dice, la Biblia dice claramente que Dios tiene un propósito con nuestro sufrimiento. La Biblia no presenta el sufrimiento como un obstáculo para nuestra redención, sino como una herramienta que Dios usa para llevar a cabo su propósito redentor en nosotros. Y de ahí la lectura que leía nuestro hermano que estaba dirigiendo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto tal vez es lo más fácil para un cristiano, ¿verdad? Un cristiano reformado, decir que todo lo que nos permite pasar es por medio de su voluntad permisiva con el objetivo de forjar nuestro carácter. Así como la hermana Cori, ¿verdad? Que las pulgas fueron algo doloroso, algo difícil, algo estorboso, pero desde la perspectiva de Dios era el medio que estaba utilizando para que se predicara el evangelio. Y a lo mejor esta enfermedad que tú tienes, ¿verdad? Está cumpliendo estos objetivos en los planes de Dios. Nosotros lo pudimos ver en la enfermedad de mi padre, creemos que se cumplieron muchos objetivos que Dios tenía para la familia, que de manera personal se cumplieron en mi vida, y estoy seguro, hermanos, que todo lo que el Señor nos permita pasar, el Señor tiene ese poder para cambiar esas circunstancias adversas y tornarlas para bendición, como en el caso de la historia de José. Él dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo ha cambiado para bendición, para que a través de mi persona se salvara mucho pueblo, ¿no? Fue vendido, fue despreciado por sus hermanos, fue encarcelado, fue vituperado, cuántas cosas sufrió este hombre, pero al final reconoce que cada paso que él dio estaba orquestado por la mano providente de Dios para seguir cuidando a su pueblo. Así que, hermanos y hermanas, pues estos 3 puntos yo creo que podrían bien resumir una teología del sufrimiento. Estos pasajes que yo estoy compartiendo con ustedes, hermanos, cuando doy consejería, es parte de una sesión cuando veo que los hermanos de pronto están atorados y que no pueden superar alguna situación adversa en su vida. Y si entendemos bien y abrazamos estos principios y atesoramos todos los textos, creo que será un aliciente, será una forma de poder ayudarnos en cuando estemos enfrentando las diferentes circunstancias, las diferentes pérdidas que conlleva el ser parte de una persona de la tercera edad. Y leemos al final, dice, la Biblia explica las razones principales por las cuales sufrimos. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído, plagado de enfermedades, desastres naturales, animales peligrosos, maquinarias rotas, etc. Vivimos en un mundo caído, en un mundo contingente. A veces vamos a sufrir por nuestras propias decisiones, otras veces vamos a sufrir por las decisiones de otros. Yo no estoy buscando nada, yo no quiero tener pleito con nadie, pero no va a faltar alguien que va a gustarle el pleito y que va a tratar de involucrarme en alguna circunstancia, y ya voy a estar sufriendo por causa de eso. No se nos olvide, hermanos, vivimos en un mundo caído y estamos sujetos a experimentar enfermedades, a infectarnos, por eso es importante que nos cuidemos. Estamos sujetos a que nos dé salmonela, gripa, COVID, todo lo que estamos viviendo allá afuera, lo que vemos todos los días, también nosotros estamos expuestos porque tenemos una naturaleza caída y tenemos gente que convive alrededor de nosotros con naturaleza caída. Hay un libro que se escribió para jóvenes apenas que se llama Cuando 2 pecadores dicen acepto. Quiere decir que cuando nos casamos nos vamos a casar con un pecador y con una pecadora, y eso va a traer conflictos. Y dice el doctor J. Adams, 2 pecadores jamás serán 100% compatibles. Y en el matrimonio, pues va a haber lucha, ¿verdad? Todos los días en la familia, en la iglesia, hemos llegado a experimentar esas tensiones, esos problemas adversos que a veces enfrentamos. Así que, hermanos, vivimos en un mundo caído donde las cosas no son como deberían ser. Dicen los expertos que de Génesis 1, del 1 al 3, es el mundo como debería ser. Del 3 en adelante es el mundo como no debería ser. Y ahí estamos nosotros inmersos, hermanos. Las circunstancias que vivimos, las cosas que enfrentamos, es el mundo no como debería ser, pero es la realidad por causa del pecado que nos está trayendo este tipo de circunstancias adversas. Sufrimos por nuestra carne. Gran parte de nuestros sufrimientos provienen de nuestras propias manos. Tomamos decisiones
que hacen que nuestras propias vidas sean dolorosas y difíciles. Sufrimos porque otros pecan contra nosotros. Desde el prejuicio sutil hasta los ataques personales, todos sufrimos a manos de otros. Sufrimos por el diablo. En realidad existe un enemigo en nuestro mundo, un tramposo y mentiroso que divide, destruye y devora. Nos tienta con cosas que prometen dar vida, pero que en realidad destruyen. Sufrimos debido al buen propósito de Dios. Dios llama a sus hijos a sufrir para su gloria y para su bien redentor. Creo que, hermanos, estos principios son básicos para poder entender el sufrimiento en este mundo. También hay un enemigo que se llama Diablo, y así se presenta en la Biblia, y también el enemigo está como león rugiente, tratando de destruir nuestra vida espiritual, y si no estamos conectados con el Señor, si no somos cristianos maduros, asiduos, lectores de la palabra, que adoramos en espíritu y en verdad, que no nos estemos arraigando en Cristo y en su palabra, pues vamos a ser presa fácil para este tipo de sufrimientos. Pero quiera Dios, hermanos, que con estos principios que he expuesto aquí, les sirvan a ustedes para desarrollar una teología del sufrimiento y que nos encamine para poder enfrentar las circunstancias adversas en este mundo. No sé si tengan algún comentario, hermanos, o alguna pregunta, les doy un espacio. Sí, hermano, yo solamente quiero decir que estoy muy agradecida con Dios porque me recuerda que soy frágil y que en el sufrimiento, en el dolor, debo depender absolutamente en Él. Nadie más, ni la ciencia, ni el dinero, ni mis familiares, nadie, solamente Él, porque hay un dolor que solamente Él comprende. Nadie, no podemos nosotros mostrar el dolor, cómo, qué color tiene, cómo es, no, no se puede mostrar. Gracias, hermano. Sí, hermana, claro que sí. Gracias a Dios por su palabra, verdad que nos recuerda cómo encarar el sufrimiento. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a hacer una breve oración para culminar este tiempo. Amoroso Dios, te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos ayuda a interpretar el dolor, Señor, que vamos a experimentar en esta vida. Ese dolor, Señor, por causa del desarrollo natural, de las enfermedades corporales, emocionales, espirituales, Señor, a las cuales también estamos sujetos y estamos batallando, Señor, en algún área de nuestra salud, Padre. Pero reconocemos que somos humanos, somos, Señor, materia, somos, Padre, polvo, como dice tu palabra, y estamos expuestos a ello. Señor, al llegar también la vida adulta, empezamos a experimentar, Señor, de manera más cruda a veces este sufrimiento que, Señor, se vuelve crónico, se vuelve complicado, Señor, pero cuando estemos pasando por esa prueba, ayúdanos a recordar, Señor, que tú tienes un plan para tus hijos. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú eres soberano por encima del sufrimiento. Y Señor, ayúdanos a recordar que por causa del pecado, Señor, es que sufrimos, es que nos dolemos, pero también ayúdanos a recordar tu gracia, Señor, tu bondad, tu misericordia. Te ruego que nos ayudes, Señor, a poder entender la vida, Señor, y cómo vamos desarrollándonos en este mundo. Oramos para aquellas personas que en este momento están en hospitales, Señor, que están postrados en una cama, Padre, experimentando este dolor. Que, Señor, ellos nunca se olviden de que tú eres bueno. A veces, Padre, somos tentados a pensar diferente. El enemigo de nuestras almas, Señor, nos lleva a poder quizás estar amargados, enojados con los demás, cuando realmente, Señor, pues tú nos enseñaste cómo se debe enfrentar el dolor. Fuiste a la cruz, amado Padre, donde sabías que sería un lugar de tormento y de sufrimiento para poder limpiar nuestros pecados. Gracias, Padre, porque después de esta vida nos prometes una vida, Señor, diferente, donde no habrá muerte, donde no habrá lágrimas ni lloro, donde estaremos contigo para siempre. Ayúdanos, Señor, mientras caminamos
hacia esa tierra, Señor, que tú nos has prometido. Podamos ser valientes y fuertes. Y, Señor, que mis hermanos que cursan esta tercera edad, Señor, puedan con ojos nuevos, con una mente nueva, poder encarar, Señor, estos sufrimientos. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.